es hoy. Buenas. Dicho y hecho, evento de Nintendo anunciado para el día de hoy. Un evento de 30 minutos que va a estar dedicado a videojuegos de terceras compañías. Nada de videojuegos propios, así lo han comunicado a través de las redes sociales y si no hay ninguna clase de problema lo vamos a dar aquí en este canal. Por cierto, esto básicamente corrobora la información que dio el señor Nate the Hate hace pues apenas unos días. La trajimos aquí en el canal precisamente. Un conocido filtrador al que quiero que a partir de hoy llaméis papá. Y sobre todo y especialmente la gente que allá por 2024 decía que no nos creyésemos sus filtraciones, que todo era mentira, sobre todo cuando hablaba de ciertas cosas que estaba haciendo Xbox. Pues bueno, dicho y hecho una vez más. Con lo cual, tenemos que tener presente que solamente habrá videojuegos de terceros. Hay gente que esto lo considera decepcionante, yo en lo personal no, porque de este tipo de eventos los hacen básicamente todos, y más aún cuando en esta generación de consolas de Nintendo va a haber mucho peso para las terceras compañías, lo cual no sucedió durante la generación pasada. Ya habrá tiempo para videojuegos propios, que de hecho tienen varios anunciados y el primero está a punto de salir, que es el Mario Tennis. Pero bueno, más adelante en este vídeo vamos con unos cuantos rumores. Porque lo primero es la información, y en este caso comenzamos con el informe que nos ha dejado Sony PlayStation acerca de su último trimestre del año fiscal, el que comprende los meses de octubre a diciembre. Aunque en términos globales nos han dejado caer que PlayStation 5 ya tiene 92 millones de copias vendidas en todo el mundo. Durante dicho trimestre pues ha alcanzado unos 8 millones de copias vendidas, una cifra bastante más que positiva porque de hecho ha superado a Nintendo Switch 2 a nivel global. Sí, PlayStation 5 ha vendido más las pasadas navidades que Nintendo Switch 2, la cual se ha quedado en 7 millones de copias vendidas, que no es que sea una mala cifra precisamente, pero PlayStation a través de ofertas ha copado el mercado. Luego, ¿qué más nos han comentado? Pues que han tenido una caída en ingresos del 4%, pero un aumento de beneficios del 19%. Esto se debe sobre todo a los agravios comparativos de videojuegos propios y a que lo que son las videoconsolas ya no dan tanto dinero como antes. La venta directa me refiero. Pero es que en cuanto a videojuegos, por ejemplo, PlayStation sacó durante ese trimestre Ghost of Yotei, un título que de hecho, si lo ponemos en comparativa, porque es lo que se hace en estos informes, con el año anterior, se está enfrentando al Astrobot. Y Ghost of Yotei sabemos que durante su primer mes vendió 3 millones de copias en todo el mundo, una cifra que ya duplica a los 2 primeros meses de Astrobot. Así que pues por eso PlayStation ha dado un rango de beneficios tan interesante, aparte de lo que ha ingresado por videojuegos terceros. Por otro lado, cabe decir que Ghost of Yotei es un título que está superando a su predecesor Ghost of Tsushima. Y esto no lo comento yo, lo comenta Sony PlayStation. Pese a que los turistas de los videojuegos en redes sociales han chillado mucho contra este videojuego, la realidad es que está siendo muy exitoso. Ha costado lo mismo que Ghost of Tsushima y de hecho siendo un videojuego que se vende más caro, 80 euros, y fuera de la pandemia está teniendo muchísimo más recorrido. Y por cierto, antes de que como siempre que hablo de este tema alguien me venga a chillar a los comentarios, simplemente te digo que yo aquí te estoy trasladando información oficial. No es que lo diga yo, lo dice la compañía que desarrolla el videojuego, lo dice la compañía que te tiene que ofrecer los números y datos oficiales, porque sí, estos son datos, no es opinión. Mi opinión y valoración es que en redes sociales se hace mucho ruido. Mi opinión es que para hablar de un videojuego hay que jugarlo, no mirarlo a través de internet, a través de YouTube, porque no es cine, son videojuegos y son títulos que tienes que comprobar por ti mismo. Pero si tú te dedicas a hacerle caso a lo que te diga un tarugo que no se compra videojuegos básicamente nunca porque no habla de videojuegos sino que habla de otras cosas, pues lo siento mucho, no es culpa mía. PlayStation, aparte de este videojuego, solamente ha hablado de Marathon para decir que tienen plena confianza en su lanzamiento. Mi opinión es que son muy optimistas, pero ojalá salgan bien las cosas. Ahora vamos a comentar otro tema que tiene que ver con otra plataforma que desde luego parece una videoconsola, aunque técnicamente hablando, según la propia compañía, no lo es. Se trata de la Steam Machine, la máquina de Valve, de la cual todavía no sabemos absolutamente nada. Pues ojo, porque en las últimas horas han dejado caer que la plataforma, al igual que el resto de periféricos,
el mando, las gafas de realidad virtual, etcétera, se mantienen para este año. De hecho, deberían de salir durante esta primera mitad, durante este primer semestre. ¿Qué es lo que pasa? Que de momento no pueden dar una cifra de precio. Les ha descolocado todo lo que está sucediendo con la memoria, con los componentes, con la escasez, y todo este tipo de cosas están demorando su anuncio definitivo. ¿Esto qué significa? Pues que os apretéis el cinturón, porque esto va a costar un ojo de la cara. Vete a saber cuánto. Y a mí me parece muy interesante saber qué precio va a tener este dispositivo, porque creo que a partir de aquí nos podemos hacer una idea de lo que van a costar otras plataformas en el futuro. Véase la nueva plataforma de Xbox, de la cual vamos a hablar ahora más adelante también en este vídeo. Pero como punto de referencia tenéis que tener presente que en el futuro vamos a ver muchos dispositivos como estos, muchos dispositivos que son básicamente un PC dándote la experiencia de videoconsola, aunque técnicamente no lo sea. Entonces, a esta gente le ha pillado por sorpresa, le ha pillado en un mal momento. Han decidido sacar una plataforma justo en la peor de las situaciones, aunque claro, esto mucha gente no se lo vio venir. Esto es una crisis que muy pocos podían llegar a atisbar en un momento dado. Y a futuro, pues esto va a afectar mucho a las videoconsolas también, salvo que hayan hecho un buen acopio de componentes previo para así poder seguir adelante y fabricar todo lo que se tiene que fabricar. En este caso particular, pues mi idea sobre todo es que esta plataforma tenía una oportunidad de oro para venderse a un precio que incluso estuviera más apetecible que el de una videoconsola como la PlayStation 5 o la Xbox Series, principalmente porque aunque tiene tecnologías más avanzadas en ciertos aspectos, no es más potente que esas dos. Y de hecho podría ofrecerte todo el catálogo de Steam, lo cual estamos hablando del mayor catálogo del mundo de los videojuegos. Claro, si este dispositivo ahora nos dicen que va a costar 1.000 euros o 1.000 dólares, ya se pierde bastante la gracia. Yo, de hecho, para mí, el precio fijado que tenía más o menos como plausible para comprármela, lo que sea, era de unos 600 o 650, ya me parecería un poco caro, pero dentro de lo que cabe, pues con su sistema operativo estaba bastante bien. Pero hombre, ya veremos. En la caja de comentarios me gustaría que hicierais vuestras especulaciones, aunque la cosa de momento no pinta del todo bien en términos de precios. Pero bueno, un videojuego que podréis jugar tanto en la Steam Machine como en la PlayStation 5 es este que estáis viendo en pantalla, Nioh 3, título que se lanza durante el día de mañana y que ya ha recibido sus análisis de prensa. He estado echando un vistazo por encima a ver qué es lo que nos comentan y por supuesto viendo los puntos positivos y negativos en los que la mayoría coincide, dando de sí un videojuego general que grosso modo nos han dicho que es el mejor videojuego de toda la licencia, o al menos el más completo. Nos comentan sobre todo cosas muy positivas sobre lo que es el sistema de combate, que se siente más dinámico, más fluido y un tanto más flexible. Eso sí, no deja de ser desafiante, os lo voy comentando, el videojuego sigue siendo difícil, aunque en cierto modo se ha vuelto un poco más accesible, principalmente porque tiene grandes zonas abiertas. No es necesariamente un mundo abierto, pero sí es un videojuego que te da alternativas. Si un jefe se te atasca, te puedes mover para otra parte y buscar un desafío que te sea algo más llevadero, con lo cual también vas a progresar tanto en habilidad como en la experiencia del personaje. Esto pues ha sido muy bien recibido, aunque algunos medios de comunicación siguen diciendo que estos videojuegos siguen con una curva de dificultad un poco exagerada a veces, que digamos puede llegar a resultar un poco desesperante en determinados momentos, pero bueno, Nioh siendo lo que ha sido siempre, no hay más. Luego nos han comentado también que son muy espectaculares los combates finales, posiblemente los más interesantes de la franquicia, a la par que una banda sonora muy a destacar. Técnicamente el videojuego pues ha dado un salto de calidad respecto a los dos anteriores, aunque el motor gráfico de este estudio de desarrollo sigue todavía un poco en el paleolítico, pero aún así saben manejar muy bien lo más importante de todo bajo mi punto de vista, que es la dirección artística, lo cual pues da de sí un resultado muy potente. En resumidas cuentas, si os gustan los videojuegos de Koei Tecmo, si os gustan los videojuegos de Nioh, tenéis aquí la entrega más poderosa de todas. Bien, ahora vamos a hablar de la próxima generación de consolas de Xbox para aclarar un par de puntos que en lo personal yo pensaba que estaban bastante claros, pero bueno, a nivel informativo me parece interesante comentarlo porque, por una parte, ayer varias personas me comentaban aquí en la caja de comentarios, valga la redundancia, y también a través de redes sociales,
que la próxima Xbox no se iba a llamar Xbox Magnus, porque así lo ha dicho Jeff Gordon, a través de también su red social principal. Y esto pues me lo estaban trasladando básicamente como diciendo ¿por qué la sigues llamando así? Ya se ha confirmado que no se va a llamar así. Bueno, pues a partir de ahora le decimos adiós. Pero, a ver señores, siendo claros y broma fuera, Xbox Magnus nunca se ha llamado así porque sea un nombre en clave. Es lo que dice Gordon y es algo que hemos aclarado aquí previamente en el canal. Magnus es una referencia a la GPU de AMD. Una GPU que se supone que va a venir integrada en esa videoconsola. No es que se haya filtrado el nombre en clave ni nada por el estilo. Es una forma de referirnos a ella. Es como por ejemplo cuando en este canal hablábamos de la Xbox portátil, que en realidad ni es una consola Xbox, ni en realidad es una consola de Microsoft, y como tal pues simplemente la referenciamos así para que se sepa de lo que está hablando, porque la otra manera sería decir el PC portátil de Asus con el sello de Xbox. Yo creo que es más fácil decir la portátil de Xbox. Rápidamente la gente va a hacer una asociación de ideas, pero no es porque sea correcto del todo, simplemente es un nombre de referencia. Pues eso es lo que sucede con Xbox Magnus. Sabemos que no se llama así, pero es la referencia que tenemos para hablar de la próxima generación. Cuando den el nombre, pues ya nos referiremos a ella como lo que toca, como cuando en su momento se hablaba de Xbox Prime, que tampoco era un nombre real, pero era un nombre de referencia para saber a lo que íbamos. De hecho, el otro punto que quiero tratar precisamente es acerca de la manera que va a tener de anunciarse. Posiblemente veamos algo muy similar a lo que han hecho con proyectos anteriores de Xbox, por ejemplo, el famoso Project Scorpio, o también cuando anunciaron el famoso juego en la nube. Como tal, anunciaron nombres en clave. Generalmente no te mostraban primero la videoconsola, sino que te hablaban de un futuro muy interesante con un nuevo sistema que tenían que anunciar y poco más. En resumidas cuentas, que probablemente a lo largo de este verano nos vendan un poco de humo. Nos digan, oye, que tenemos algo muy ilusionante que tratar. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo ha dicho la propia Microsoft. Su ingeniero jefe, el señor de las barbitas, ese hombre ya nos comentó, el bueno de Ronald, que íbamos a tener una revelación acerca del futuro, tanto del hardware como de la propia marca, a lo largo de este año. Y entiendo que al menos un pequeño avance debería de salir. Ya que pongan fecha de lanzamiento y todo eso, lo dudo. AMD, como comentamos en el vídeo de ayer, ya ha dejado caer que para 2027... tienen encarrilada esa próxima videoconsola. Eso puede haber sido un desliz, puede haber sido hablar por hablar, pero desde luego que la información oficial está ahí. Y claramente todo apunta a que este año se tendría que dar el anuncio. Si realmente sale el año que viene, bien durante el verano, vendiendo humo, o bien durante el evento de final de año con los premios y todo eso, tendríamos que tener alguna clase de revelación. Ya que lo quieran mostrar de manera temprana para ir abriendo boca y todo eso, a mí mostrar a día de hoy una videoconsola que va a salir dentro de un año y medio no me parece la mejor de las ideas, porque ya habéis visto lo que está pasando con la Steam Machine. Te la han anunciado a lo grande, la gente se ha ilusionado y estamos sin saber absolutamente nada porque ni ellos saben a qué precio la pueden vender. Ahí Microsoft tiene que tener un poco de cuidado y medir muy bien los tiempos. Ahora vamos a ir con el evento que tiene hoy Nintendo preparado. Particularmente vamos a hacer referencia de nuevo a Nate the Hate. Este señor filtró el evento. Este señor dijo en qué iba a consistir. Y este señor ha comentado cuáles cree que son los videojuegos que podemos ver durante el día de hoy. Ojo, no tomaros todo lo que voy a decir como una filtración. Nate dice que es especulación. Esto ya no es información, pero tienen todo el sentido del mundo. Por una parte, comenta que espera que Final Fantasy VII Rebirth sea revelado para Nintendo Switch y a la vez también os comento que va a ser la fecha de lanzamiento que tenga para Xbox. La programación está vista para el próximo verano, más concretamente para el mes de junio. Ahí sería cuando Final Fantasy VII Rebirth debería de llegar a nuevas plataformas. Posiblemente también incluiría el famoso modo Dios y todo este tipo de cosas que le han añadido de última hora.
También, por cierto, en un pequeño paréntesis se ha comentado que, según sabe, Final Fantasy VII Remake Parte 3 no va a tener ni un solo día de exclusividad con PlayStation, que el videojuego se va a lanzar en todas las plataformas y que posiblemente la revelación sea más adelante este año, pero incido que estamos en terreno especulación y básicamente las pocas informaciones que le pueden llegar sobre este asunto. Pero vamos, como digo, ni una cosa ni otra me suenan especialmente raras. ¿Qué más? Pues también, por supuesto, ha comentado acerca de la posible llegada de Black Myth: Wukong. Espera que este videojuego llegue a Nintendo Switch 2. Y ojo, porque estamos hablando de un movimiento muy interesante. Videojuegos con un Real Engine 5 que se muevan en la Nintendo Switch 2 es un paso bastante grande, porque es una de las barreras que han visto muchos estudios de desarrollo. Si con este puede, posiblemente pueda con otros muchos títulos, por no decir con básicamente todos. ¿Qué más? Aparte de este videojuego, pues entiéndase que veremos Metaphor ReFantasio, un videojuego que se sabe que tiene que llegar a Nintendo Switch, pero es que además también cabe la posibilidad de que se dé la llegada de una expansión de contenido, de los famosos DLCs que suelen tener todos los videojuegos de esta compañía. Nada que me sorprendiera, pero sería una fantástica noticia, sobre todo para los fanáticos de Nintendo, los que les gusten los RPG por turnos japoneses. Pero bueno, aparte de todo eso, obviamente estamos esperando fecha de lanzamiento para el Indiana Jones, que también se ha anunciado que va a llegar a dicha videoconsola, amén de otro mogollón de videojuegos que posiblemente ya sean un tanto menores, pero hay otro que no sería tan menor, que también pertenece a Square, y en este caso es Final Fantasy XVI. No sé si hoy será el momento, pero ese videojuego ya se está trabajando también para llevarlo a Nintendo Switch 2. Puede ser un evento muy interesante donde también se dé la fecha para Elden Ring en su versión portátil. Para cerrar, ya que estamos hablando de Nintendo, según ha comentado Stephen Totilo, Metroid Prime 4 habría superado el 1.000.000 de copias vendidas. No se sabe por qué margen, pero en su primer mes de lanzamiento, según los datos que ha podido contrastar sumando las versiones de Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2, el 1.000.000 de copias lo ha alcanzado. Estarían unos números muy parecidos a los que en su momento pudo hacer Astrobot, aunque se hizo el recuento a los 2 meses y fueron como 1,5 millones de copias vendidas. Pues se mueve más o menos en los mismos círculos a día de hoy. En el largo plazo, ojalá que el videojuego tenga recorrido y ojalá que la saga Metroid siga gozando, o mejor dicho, tenga una buena salud, porque es una saga que no sé qué pasa, que nunca se promociona bien o no a la altura de la calidad que ofrece. Pero en fin, caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que serían vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado. Y señores, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.